Bueno, una vez más, bienvenidos a esta cuarta y última parte de nuestra historia de la Kabbalah. Ya hemos venido con el tema de cada uno de los otros momentos, las otras etapas. Hemos abordado para entender cómo llegó a nosotros la Kabbalah, que es propiamente el título de esta serie. Pasamos por la antigüedad, tomamos el periodo de la Edad Media, pasando obviamente antes por el Imperio Romano y todo este momento tan importante, pero también tan difícil para la población judía en general de ese periodo. Luego nos acercamos, pues, por supuesto, a la edad moderna, no sin antes haber tocado o pasado por la importante escuela de Safed, y ya fuimos abordando, pues, cerca de lo que fue formando, fue haciendo mentalmente a la modernidad, que es el periodo del Renacimiento y la Ilustración. Y hoy pues vamos a continuar con un periodo que se va a distinguir en este caso por un grupo o un movimiento que inició gracias a uno de los judíos quizás más emblemáticos de la Europa, de una persona que tomó toda la información que se traía de Isaac Luria, pero que durante el siglo XVII en especial no tuvo mucho auge, precisamente por los problemas que habíamos visto que ocasionó esta interpretación un poco, o más bien bastante dañina, que se hizo desde el movimiento de Sabbatai Tzvi, el falso Mesías que, digamos, mm, embaucó a cantidades de personas y que a partir de esta idea del mesianismo, que es una idea muy fuerte en los seres humanos, pero que también es causa de muchos problemas, em, pues se causó mucho estrago cultural, religioso, espiritual. Y una de las que, por supuesto, llevó y que hizo que cayera muchos problemas sobre ella fue la propia Kabbalah, porque las escuelas ya dejaron de enseñarla, el sistema de Isaac Luria se comenzó a cuestionar mucho, lo cual no es malo en sí, porque el judaísmo vive del cuestionamiento, pero la luz y el conocimiento que aporta la sistematización que hizo Isaac Luria es muy importante como para olvidarlo y simplemente por un impasse tan terrible como este y una mala interpretación de alguien que no solamente era un ignorante, sino que además pasaba por encima de todos los valores y los elementos éticos básicos, pues se dejara este conocimiento simplemente por eso. Sin embargo, cabe tener en cuenta que es importante también darse cuenta del nivel de influencia que puede tener una idea equivocada o una idea buena que tomada de manera equivocada y el daño que puede hacer, y por lo tanto los maestros siguientes pues fueron más cautos a la hora de tener que enseñar. Sin embargo, eso llevó a que se cerrara muchísimo. Y quien va a transformar esa visión de encerrar a la Kabbalah, especialmente de entre los judíos askenazíes, que son los que viven entre el norte y el oriente de Europa, pues él va a cambiar mucho la perspectiva y va a enseñar que hay un énfasis que debe hacerse y sobre todo que a pesar de la situación que la población judía vive en ese momento, que era de persecución, de odio, de guetización, porque a muchos los llevaban a barrios adecuados, donde se los excluía del resto de la población, que serían los famosos guetos, que a pesar de esa situación, había que darle una vuelta de tuerca a la lectura de la Kabbalah y no verlo simplemente como un sistema tan serio, tan sellado, tan lleno de elementos místicos que si bien seguían estando allí, en realidad tenían que ser parte de la vida cotidiana, tenían que ser parte de los momentos de la vida que acompañaban el día a día del judaísmo. Y ahí es donde aparece el señor Israel Ben Eliezer, más conocido como el Baal Shem Tov o el Besh, que sería la forma reducida de su nombre. Y él fue el fundador de lo que luego sería el movimiento jasídico y todas las dinastías que llegarían y que saldrían a partir de él, es decir, casas completas fundadas por rabinos o más bien rebes, que no son propiamente rabinos en sí, es decir, no graduados en términos académicos como ocurría
con, digamos, los tradicionales que asisten a una yeshiva y se gradúan y reciben la semijá. Estos eran más bien hombres sabios, conocedores de la Torá y de la tradición, que su propia comunidad o ya fuera por vía de linaje, pues lo nombraban como los líderes. Digamos que el antepasado de todos estos es Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov, el poseedor del buen nombre. Baal Shem es una expresión, o Baal Shem Tov, que también se ha empleado para otras figuras, pero quizás el más conocido de ellos es este. Baal Shem Tov significa el poseedor del buen nombre, es decir, el poseedor del nombre de las cuatro letras, que conoce los misterios que hay allí, que sabe qué implica y que por lo tanto también se le atribuían muchísimos milagros, muchísimos acontecimientos importantes. Él como fundador del movimiento hasídico en el siglo XVIII fue el que integra enseñanzas cabalísticas, especialmente las de Isaac Luria, pero entonces tiene la capacidad de llevarlas a una espiritualidad popular y accesible a la gente, sobre todo desde la vía de la alegría y del gozo, del regocijo, de la necesidad de que sintieran que la Kabbalah no es para sentarse simplemente a descubrir misterios, sino que tiene que ver mucho con nuestra actitud personal en el día a día. El enfoque de él se centraba, por lo tanto, en una devoción muy sincera y en la conexión con lo divino de una manera muy limpia, muy tranquila, muy regocijante, destacando, por supuesto, la necesidad de la simplicidad en el servicio a Dios y la constante alegría. Y de esta manera, pues cambia y le da otra óptica, porque si bien anteriormente la gente se acercaba a la Cábala para estudiarlo de una manera muy lejana, siempre en la noche, grupos muy pequeños, gente que tenía un alto nivel de sabiduría en el conocimiento no solo de la Torá literal, sino de la Halajá, del Talmud, de los Midrashim y en sí de gran parte de la textualidad y el largo corpus de producción literaria judía, para el Besh era muy importante que si bien quien quisiera ser maestro tenía que tener un alto conocimiento de esto, lo más importante es que eso lo demostrara en la capacidad de afecto, de amor, de regocijo hacia las personas, de poder acercarlos por la vía del placer y no simplemente de una erudición, digamos, árida. Esto le va a traer, por supuesto, problemas y ya vamos a hablar de quienes van a ser sus opositores, que van a formar un grupo muy importante y también van a ser liderados por una enorme persona en términos, un gran rabino, pero en términos de la erudición, un enorme, un gran sabio, que es el Gaón de Vilna y él va a antagonizar con el Besh en términos intelectuales y espirituales, porque tenían otra óptica de cómo ver las cosas, pero ya hablaremos de ellos ahora. Entonces, es importante saber que en ese contexto se da, que nace el hasidismo. Ahora, hay otro contexto importante y es el contexto de los no judíos, que toca un momento, toca una situación muy interesante y es que recuerden que en ese periodo los países, las naciones están naciendo. Lo que hoy conocemos como las naciones de hoy han pasado por un siglo antes, ha pasado la Revolución Francesa, está las luchas contra las monarquías de cada uno de estos reinos o estos intentos de imperio y van a aparecer los nacionalismos. Esto es bien interesante, bien importante porque junto a el movimiento del hasidismo, junto al movimiento de los Mitnadim, que son los que están en contraposición a los hasídicos, también van a aparecer los movimientos seculares dentro del judaísmo. Uno de ellos, con, digamos, raigambre socialista, va a tener un peso decisivo, sobre todo para lo que va a venir más adelante, y va a permitir la fundación, digamos, política de lo que hoy conocemos como el sionismo, que, digamos, va a ser la rama secular de corte socialista que van a ser dentro de las poblaciones judías. Y eso, por supuesto, va a tener una incidencia en cómo estos grupos van a aceptar o no esta ideología, que algunos la van a ver como propia, otros la van a ver como ajena, pero que como sea, va a estar dentro de este espectro.
Y eso hace parte precisamente de este periodo tan convulso donde los países se están formando, se está comenzando a generar el concepto de lo nacional y hay, digamos, conflictos internos entre estos países y a la población judía, por supuesto, no se le ve bien porque ya se le comienza a asimilar como el quinta columna, como un grupo que no es, que es ajeno al país y que por lo tanto debe ser expulsado y perseguido. Y esto se va a dar, digamos, de una manera, sobre todo, muy, muy radical en Rusia, donde los pogroms van a ser continuos, donde la población va a tener que huir de un lugar a otro, va a haber alta migración, por supuesto, de la población judía por Europa y muchos van a huir ya sea a África, también a la antigua tierra de Israel, y van a comenzar a migrar a diferentes lugares para poder pues posicionarse, vivir y por supuesto esto va a hacer que la cábala también migre con ellos a diferentes lugares. Pero el hasidismo, digamos como tal, va a estar en un momento en el que va a haber en general una relativa calma en estos lugares de Europa donde la población askenazí se asentó y vivió, que generalmente es Polonia, partes de Alemania, Austria, eh, y van a estar pues realmente bien en términos generales, a pesar de que va a ser una población más bien con poco acceso a la riqueza, viviendo en lugares que los se llaman los Estel, que son poblaciones o aldeas muy pequeñas de corte medio rural y medio también con bastantes vínculos en términos de lo que producían, es decir, con las grandes ciudades, especialmente porque se vendían telas, se vendía, también se hacían, eran conocida la población, por supuesto, por los manuscritos, las traducciones, y en general por un ambiente literario, pero todavía muy oculto en términos de la alta producción intelectual. Muy pocos judíos en ese momento accedían a las universidades, no solo porque estaba prohibido, sino además porque se los excluía desde las mismas universidades y la misma población judía comenzó a no acceder porque lo vio como un antagonismo al saber judío, lo cual en cierta manera pues fue en detrimento, por supuesto, de la propia población, puesto que no accedían a los conocimientos que en ese periodo se estaban haciendo. Ya fue en el siglo XIX que se comenzó a dar una apertura mucho mayor y eso permitió que en el siglo XX pues se gestaran los grandes intelectuales que venían precisamente de la población judía, ¿no? Marx, Einstein, Freud, Kafka, son descendientes de toda esta generación que no pudo acceder precisamente a las universidades y que luego que ya lo pudieron hacer, pues por supuesto aprendieron, vivieron y estuvieron dentro de este ambiente cultural. Ahora bien, volviendo al hasidismo, volviendo a todo esto, hay que ver que luego de Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov, fundara o creara este movimiento que se le llama el hasidismo, viene de hasidut en hebreo, que a su vez tiene que ver con la palabra hesed, la bondad. Es una palabra que en términos de la arquitectura y la representación del árbol de la Sefirot nos lleva a una Sefirá que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la capacidad de otorgar y que está en el brazo derecho del árbol de la vida. En ese Gesed, y ojo porque han habido muchos otros hasidismos previamente, existieron los hasidegas que existieron en el siglo XII, que también eran cabalistas, estuvieron, los hasideos o asmoneos son básicamente lo mismo que fue en el periodo de los macabeos, pero el hasidismo conocido que todo el mundo referencia directamente con este nombre, es el que organizó, no solo por ser el más cercano, sino además porque que fue un movimiento mucho más grande y que llevó a muchas masas y que del judaísmo a intentar entender el judaísmo desde una perspectiva de la alegría, por supuesto, es el hasidismo de Baal Shem Tov, porque va a tener una influencia directa sobre todas las comunidades, especialmente las askenazíes, porque desde ahí se va a iniciar y va a tener un impacto que hasta el día de hoy dura con las famosas casas jasídicas o las dinastías jasídicas que se desarrollaron a lo largo del siglo XVIII y XIX, es decir, se fundamentaron, se fortalecieron. Ahí es que ellas aparecen
y cada una de ellas va a tener su propio enfoque y enseñanzas y va a incorporar a su manera los elementos cabalísticos más relevantes para ellos, ¿no? Entonces van a aparecer, por ejemplo, la casa Lubavitch, que es la más conocida, fundada por Shneor Salman de Liadi. Ellos enfatizan mucho en el valor de la intelectualización de la espiritualidad y las enseñanzas de la Kabbalah a partir de una comprensión exacta de los términos y los conceptos. Ya vamos a ver cuál es el libro precisamente interno que ellos van a valorar como parte de su tradición especial. Y cada casa, digamos, de alguna manera va a tener el suyo. Ya les comentaré un poco de estos documentos ahora más adelante. Pero esta es, digamos, la casa más conocida y hay bastantes bromas pues en el ambiente judío sobre dónde están los Lubavitch, porque ellos aparecen en todo lado, es decir, tienen hoteles en todo lugar, tienen lugares de atención a la gente en diferentes partes del mundo, atienden y están muy pendientes de la población judía y si bien no se dicen que explican Kabbalah, digamos, de manera directa, lo hacen todo el tiempo en cada una de sus enseñanzas porque para ellos la Hasidut lo que hizo fue poner a la Kabbalah al orden del día, en la cotidianidad, que se volviera un elemento más del habla, de la vida intelectual de las personas, de la vida social, y está en todo momento en cada una de las enseñanzas de sus grandes rebes. Siempre se puede encontrar una palabra de Kabbalah, una explicación, junto con las otras áreas del judaísmo que nunca dejan de estar, digamos, dejan de incluirse, el Talmud, obviamente la Torá en su parte literal, todo está incluido y ya para, digamos, sus fundadores, especialmente el Rebbe, el señor Salman de Liadi, la Kabbalah tenía que ser parte del ambiente cultural ya del judío, que por supuesto tenía un nivel mucho más fuerte intelectual que había que estudiar y que había que ir sobre todo desgranando, entendiendo sus conceptos de una manera mucho más elevada. Otra de las casas más conocidas también es la casa Breslev, fundada por Nachman de Breslov. Acuérdense que estos nombres ellos los reciben o los toman precisamente por sus ciudades, ¿no? Es decir, salvo el movimiento Chabad, que es Chabad Lubavitch, porque Chabad es el acrónimo de las Sefirot Gesed, Daat y Binah. Lubavitch es por la ciudad precisamente, y Breslov es lo mismo, ¿ya? Es por tomada por la ciudad europea. Y en este caso, la comunidad Breslov es fundada por, como ya lo mencioné, el rabino Nachman de Breslov, y ellos hacen un énfasis especialmente en la alegría, en la oración personal y en la meditación. El Hitbodedut, el famoso Hitbodedut que ellos siempre hablan mucho en sus, digamos, en sus prédicas, en sus sermones, y hacen énfasis en la necesidad de que esto se vuelva un enfoque meditativo. La cábala se vuelve mucho más personal y comienza a volverse una exploración del individuo, de su propia psicología en torno a la relación que tiene con la divinidad en general. Si bien se particulariza la cábala en ello, se individualiza y se transforma en una forma, se vuelve una plegaria interna que está ordenada por los conceptos cabalistas, en el movimiento Breslav se va a hacer, por lo tanto, un énfasis en la necesidad de la meditación, de poder recogerse la persona en sí misma y poder asimilar estas ideas para poder llevarlas al servicio de lo divino. También va a haber otra casa importante, muy conocida, especialmente en los últimos años, de una manera no tan agradable para la gran población israelí, y ya lo voy a mencionar por algo, pero es muy conocida por su enfoque y su manera estricta de ver las cosas. Ellos ya, digamos, es otra posición distinta a la de Breslov, y es la casa Satmar, que fue fundada por Joen Teitelbaum, y ellos sí tienen un enfoque mucho más conservador y se caracterizan sobre todo por su alto enfoque contra el sionismo. Para Joel Teitelbaum, ellos ven al sionismo como una forma de nacionalismo al interior de, el judaísmo que debe ser extirpado y que no tiene ninguna relación con el judaísmo real, sino que fue algo que se tomó de Europa a partir de los nacionalismos que ya les había mencionado, de los nacientes nacionalismos durante el siglo XVIII, y que se infiltra en el judaísmo y quiere sacar a la población judía
de vivir y tener la Torá, y por lo tanto va a rechazar toda intención de el sionismo por tomar una iniciativa política para retornar a la tierra de sus antepasados. Y mucha atención aquí porque en la actualidad algunas personas toman a este grupo o al grupo Nutarei Karta, que es otra secta dentro de esta cantidad de grupos, como un ejemplo de lo que se supone el judaísmo debía ser. En realidad es un grupo muy minoritario, es pequeño, y es la postura que ellos tienen. Y es una postura que realmente dentro del judaísmo es muy normal en términos de que el judaísmo siempre ha sido plural en, en toda forma de pensamiento. Es una opción a los que ellos optaron y ellos rechazan el sionismo porque consideran que no es que la tierra de Israel no le pertenezca al pueblo judío, porque ellos también lo creen. Lo que pasa es que no aceptan que sea por una vía política y militar que deba accederse a ella, sino que es el Mesías mandado por Dios que va a entregar de nuevo la tierra de Israel al pueblo judío. Entonces ellos tienen esa postura y digamos quien va a radicalizar esto es precisamente la comunidad de Satmar, de ahí precisamente saldrán los Nutarei Karta, que es el movimiento más popular que la gente, digamos, vincula en términos televisivos, en términos del más media en relación a este tema, y ellos son incluso personas que van a tener un vínculo muy fuerte incluso con el gobierno de Irán, porque muchos de ellos van a migrar al mandato de Palestina en ese entonces y también van a migrar a Irán y van a tener mucho vínculo con ellos y algunos, aunque viven en Israel, no consideran a Israel como un país legítimo. Pero eso, digamos, es una postura porque ellos tienen una visión basada en la Kabbalah, donde aseguran supuestamente que no se debería tener, por supuesto, un vínculo con un país llamado Israel en términos políticos. Otra casa hasídica es la casa de Gur, o la casa Ger, también se le conoce así. Ellos tienen un gran enfoque en la disciplina y la adherencia a las tradiciones hasídicas. Es quizás esta es una de las casas que más, digamos, fuerza tradicional tiene y que recoge y mantiene todavía muchas de las tradiciones del hasidismo del siglo XVIII y todo lo que se desarrolló en el siglo XIX, y sus comunidades mantienen el yiddish, es decir, hablan el hebreo eslavo que se hablaba en las comunidades de ese periodo, mantienen costumbres y vestimenta de la gente del periodo en que se fundó el hasidismo y bueno, en fin, ellos mantienen este énfasis, son comunidades muchísimo más cerradas, mucho más que Chabad Lubavitch, que es bastante conocida, es bastante amplia, lo mismo que Breslev, y ellos van a mantener, digamos, esas costumbres, pero hay muchísimas otras dinastías, esto es para un tema completo, esto es un tema aparte, uno podría hacer un video único y exclusivamente sobre dinastías hasídicas y dedicarle bastante tiempo a eso, porque no me puedo demorar muchísimo en ello, porque quiero pasar un poco al contenido de lo que ellos explican en la Torá, de acuerdo a su énfasis en cada una de estas casas en la Kabbalah y en sus libros en particular, pero existen casas como la de Witnitz, la de Chernóbil, la de Belz, etcétera, etcétera, de otras casas hasidí. Pero bueno, lo que me interesa aquí en este punto, para mencionar algunas de ellas, es que es dar a conocer cosas que muchas veces las personas que no están dentro del judaísmo, que no conocen la historia judía, no saben. Y es que muchos de estos movimientos tienen al interior de ellos muchos libros que consideran parte de su tradición colectiva como grupo y que son libros que nosotros podríamos llamar sagrados dentro de su propia tradición. Y esto es bien importante por lo siguiente, porque las personas suelen pensar, bueno, el judaísmo tiene la Torá, tiene el Talmud, y digamos que ya los más cabalistas dicen, bueno, también está el Zohar como un libro sagrado, pero lo que muchas veces no saben es que al interior de ciertos grupos habría para cada uno de ellos un cuarto libro que viene a ser como parte de esa tradición que ellos han recibido y que consideran sagrado y especial. Entre las propias casas entre sí pueden considerar a los otros libros como algo importante y hecho por un sabio, pero digamos el libro central es el que viene de su propia tradición y cada una de ellas tiene su propia lectura tanto de la Torá como de la Kabbalah y por lo tanto son
universos interpretativos diferentes, distintos. Muchos de ellos ni siquiera se han traducido al español, salvo el caso de los dos grandes libros más populares del hasidismo a nivel mundial, que son el Likutei Moharan de la Casa Breslov y el Tania de los Chabad Lubavitch. Y vamos a hablar, por lo tanto, de ese y otros libros, porque son parte, por supuesto, de la tradición cabalista, que es lo que nos interesa aquí. En el caso del Chabad Lubavitch, ya lo mencioné, el libro más importante es el Tania, escrito por su fundador, Shner Salman de Liadi, que es también conocido por ellos como el Alter Rebbe, el Gran Rebbe, o el Viejo Rebbe, el iniciador de su casta, por decirlo así. Esta es la obra principal del movimiento Chabad y presenta una interpretación muy personal del rabino, de sus reflexiones, muy alta, de un gran nivel. Hace una interpretación de la Cábala y de lo que implica la filosofía hasídica, cuáles son sus pormenores, sus bases, sus conceptos. Él se enfoca en la necesidad de comprender que las personas podemos actuar o como sadiquín, como completo sadik, como beinionín, como intermedios, como personas que no somos sadik completos, o como rashas, personas totalmente malvadas. Entonces, basados en esos tres elementos, él comienza a hacer una interpretación muy profunda de lo que implica la Kabbalah en el orden del mundo y las fuerzas y los valores que están implicados allí. Entonces, él se enfoca en ese sentido en la relación entre el alma divina y el alma animal y cómo se debe alcanzar la devoción sincera por parte de las personas y cuál es el esfuerzo que debe hacer un alma para salir de cualquiera de estas condiciones o mantener la condición superior, que sería la del Sadik. Luego vendría el libro de Breslov, el famoso Likutei Moharam, que fue escrito por el Rabí Nachman de Breslov, que es una colección de enseñanzas y parábolas, de lecciones sobre la vida espiritual, sobre la alegría, sobre la meditación, y para el movimiento Breslov constituye una esencia de la sabiduría que el rabino Nachman de Breslov dejó, y por lo tanto ellos lo toman como una guía de observancia. Junto con este libro hay otro no tan conocido, sí conocido para los Breslov, pero no para quienes estamos por fuera de ellos, que se llama los Sipurei Masiot, es decir, la colección de historias hasídicas, de parábolas de todos los sabios que acompañaban, los discípulos que acompañaban a Rabbi Nachman de Breslov y anteriores. Y de acuerdo a ellos, a esta enseñanza, pues estas historias ilustran principios espirituales y morales que todo hasid, es decir, todo hasídico, debería tener en cuenta para tener una vida espiritual. Dentro del movimiento Breslov son muy importantes las historias, porque las historias nos van a dar ejemplos concretos de cómo vivir los conceptos abstractos que la Kabbalah nos presenta. Bueno, continuando con los libros, la otra casa que les mencioné, la otra dinastía, la de Satmar, pues ellos tienen su propio libro y es el Divrei Joel, que es una colección de discursos y enseñanzas de su fundador, Joel Teitelbaum. Él se centra en la interpretación de la Torá desde la Cábala, pero aplicando muchísimo la ley, la halajá, dentro de su interpretación, y hace mucho énfasis en su lucha contra las ideologías externas, en especial, como ya lo mencioné, contra el sionismo, al cual él ve como un gran enemigo del judaísmo como tal. Este es el libro, pues, como base dentro de esta casa. En la dinastía Belz, el libro se llama el Maharil Diskim, que fue escrito por Yoshua Rokeach, que es más conocido como el Maharil de Belz, y sus enseñanzas son un comentario a la Torá y son la base y el fundamento para los seguidores de la dinastía de Belz. Ellos también son una comunidad bastante cerrada, que también mantienen tradiciones antiguas dentro del judaísmo hasídico, y digamos que, bueno, se han centrado en las enseñanzas de su maestro. El caso de la dinastía Biznitz, el libro es el Rey Jaim, que es una serie de enseñanzas y discursos de Jaim Meir Hager, que fue uno de los grandes líderes de la dinastía Biznitz.
y allí él aborda aspectos de la vida espiritual y la devoción jasídica de cómo debe ser llevada. La dinastía Chernóbil tiene, que viene precisamente de la ciudad de Chernóbil, tiene el libro Meor Einaim, como la fuente de luz de los ojos, escrito por Menachem Nahum de Chernóbil, y es una obra que presenta enseñanzas cabalísticas y hasídicas, centrándose en una muy profunda mística, una interpretación bastante mística de la Torá. La casa Ger, la dinastía Ger, tiene un libro muy conocido llamado el Sefat Emet, escrito por Yehuda Ariel Leib Alter, más conocido él como el Sefat Emet. Y ojo, porque muchas veces esto digo que más conocido como, es porque entre los rabinos hasídicos se va a tomar la costumbre de conocer al autor con otro nombre. ¿Qué nombre? El nombre de su mayor obra escrita. Entonces la persona suele tomar el nombre de aquella obra que él ha fundado. En este caso, el Sefá de Met. Va a pasar con otro gran cabalista que ya vamos a ver, va a pasar lo mismo, pero ya en el siglo XX. Este texto es una colección de enseñanzas de la Torá y del Talmud que va a incorporar elementos de la Kabbalah y la filosofía hasídica para interpretarlos. Otro de los textos importantes del mundo hasídico es el Noam Elimelech, escrito por Elimelech de Linske, que es una obra fundamental en la literatura hasídica, es quizás uno de los libros más importantes, que presenta muchísimas enseñanzas espirituales y místicas sobre la Torá y la devoción en la vida diaria. Y otro de los textos también importantísimos, muchos de ellos, todo esto que estoy nombrando, la mayoría están o en yiddish o en hebreo, no se han traducido al español, o sea que miren la cantidad de trabajo que hay por hacer. Es el libro Kedushat Levi, ese es otro libro escrito por Levi Isaac de Berdyshev, un autor que nació entre 1740 y 1809, vivió. Él es conocido como el Berdyshever Rebbe y fue una de las figuras más prominentes del hasidismo y uno de los discípulos más conocidos de Dovber Mendrich, el gran y conocidísimo Maggid de Memrish, y que fue el sucesor precisamente del Baal Shem Tov. Este libro son una serie de comentarios de la Torá, de las festividades judías, y él se enfatiza, hace énfasis en el profundo enfoque espiritual y emocional de la vida judía y hace mucho énfasis en la necesidad del amor y la misericordia en la vida diaria. Ahora, yo les mencioné que mire la cantidad de literatura que ellos produjeron en torno a sus casas, y yo les mencioné que ellos tuvieron unos oponentes que no les gustaba el énfasis y la forma en que ellos presentaban y veían las cosas. Y esto es una característica muy propia en el judaísmo. Donde aparezca un movimiento va a aparecer el contrario, va a decir eso no es así. Lo cual me parece que es muy bueno después de que no se vuelva violento, es muy sano, porque cuando algo se vuelve omnívodo en la forma de entender y como debería, se supone, comprender las cosas, podemos estar frente a una visión tiránica y absolutista de las cosas. Por suerte, el hasidismo tuvo oponentes y estos fueron los Miknadim, que fue, ellos querían y buscaban defender una visión muchísimo más racional y académica del judaísmo. Ellos se centraban en el estudio riguroso del Talmud y del Alajá, es decir, de las leyes judías, para poder acceder al mundo de la Kabbalah. Y también, por supuesto, eso les llevaba a tener una interpretación mucho más tradicional, menos sujeta a una experiencia subjetiva y solamente basada en la alegría personal, sino que se basaba en conceptos y en ideas y en reglas muy claras. Y eso permitía pues tener una guía mucho más certera en el mundo espiritual. Su gran líder, por supuesto, ya se los mencioné, fue el Gaón de Vilna o el Vilna Gaón, que fue una eminencia en términos del estudio de la Torá y de las enseñanzas alágicas, que por supuesto tenía un gran conocimiento en términos de la Kabbalah. Él dejó varios libros, de los cuales solo voy a mencionar aquellos que tienen que ver con la Kabbalah. Textos como el Biur Hagra, que son comentarios del Gaón de Vilna sobre el Tanaj, donde él
se destaca allí en este texto un profundo conocimiento y una habilidad enorme para integrar diferentes textos y fuentes rabínicas. Contrasto aquí algo, mientras que el Gaón de Vilna nos dejó varios libros, el fundador de los hasídicos, el Baal Shem Tov, no escribió nada, sino que todo lo legó en términos de su enseñanza oral a sus discípulos. O sea que aquí va a ser un contraste interesante. Van a ver en el mundo judío y en muchas épocas van a haber personas que escriben bastante y otros que nunca dejaron ningún escrito. Otro texto que él dejó es el Sifra Desniutá, que es un comentario cabalístico sobre el Zohar, donde muestra todo un conocimiento y una comprensión profunda de la Kabbalah como tal. Es decir, el Gaón de Vilna era un gran conocedor de toda su literatura y dejó y desarrolló un nivel en este texto pues muy alto de lo que él comprendía. Otro texto que él también nos dejó es el Aderet Eliahu, que es un comentario a la Torá, donde incluye interpretaciones y explicaciones de los textos bíblicos desde una perspectiva cabalística y talmúdica. Y también nos dejó el libro llamado el Sefer Alikutim, que es una recopilación de enseñanzas y comentarios sobre diversos temas de la Halajá, del Talmud y de la Kabbalah. Dentro de los Mignanim también existieron otros textos, no solamente el Gaón de Vilna, que han tenido un impacto dentro de sus comunidades. Libros como el Nefesh Ahaim, escrito por Jaime de Bolonzi, que fue un discípulo del Gaón de Vilna, y donde él se centra mucho más, en este caso, en la filosofía del movimiento como tal, presenta cuál es la visión del alma que ellos tienen, la relación que se debe tener con Dios y cómo él va a ser sobre todo un contraste con las enseñanzas de los jasídicos, es decir, ellos eran los opositores y era como al ser opositores no simplemente contradecían al otro porque sí, sino que conocían las posturas de su movimiento, del movimiento contrario a ellos. Y él lo que hace es mostrar la postura que tienen los hasídicos y él la contrasta con la postura que él considera que es la correcta. También hay otro texto llamado, también escrito por Jaime de Bolonte, que es el Derech Jaim, es un comentario ético y cabalístico a un texto llamado el Pirkei Avot, que hace parte de la Mishnah, es un texto del Talmud, y hace un énfasis en la parte ética, por supuesto, y en las enseñanzas o la manera en cómo deberían enseñar los rabinos dentro de las comunidades. Otro texto es el Sharei Teshuvah, es decir, los portales del retorno de la Teshuvah, escrito por Rabenu Yohaná de Gerona, que aunque es anterior en sí al movimiento Mignanim, en realidad fue este movimiento el que valoró este documento y es muy estudiado por los seguidores de él, del movimiento Mignaim. Es decir, se rescata esta obra y comienza a ser parte, ellos lo toman como parte de su movimiento. Y también está el libro Keilot Jacob, que son una serie de comentarios escritas por el rabino Jacob Israel Kanievski, y ahí contiene, por supuesto, muchos estudios eruditos en torno a la Haya y el Talmud, comentados y aderezados con elementos, por supuesto, de la Kabbalah. Ahora, esto nos va a llevar a la Kabbalah del presente, es decir, miren toda la cantidad de elementos literarios que se han dado, la cantidad de grupos, de la explosión, digamos, mental que el hasidismo va a implicar para la Kabbalah, pero va a llegar el siglo XIX y aquí va a aparecer el racionalismo aplicado en la ciencia, es decir, el racionalismo que venía en el siglo XVII y XVIII se va a aplicar mucho más a la ciencia, va a aparecer la evolución, va a aparecer el marxismo, y todo eso se va a conjugar para que muchas personas de la comunidad judía pues se alejen un poco del mundo espiritual, de toda la conexión que la cábala tiene con el mundo superior, y la gente va a preferir explicaciones sobre el mundo más realistas, más llevadas hacia el racionalismo y a la ciencia. Entonces, va a haber la necesidad de que haya un cambio y una transformación. Fuera de eso, además de los elementos científicos que van a aparecer en este momento, también el movimiento marxista va a tomar fuerza dentro de la comunidad judía y se van a fundar los partidos precisamente sionistas marxistas, que son los que van a permitir tener una visión general
que va a marcar muchísimo a los pioneros que van a fundar el futuro Estado de Israel, que ellos van a llegar a lo largo de varias oleadas a la tierra de Israel. En ese momento el mandato todavía era parte del Imperio Otomano y luego pasaría a ser parte del mandato británico de Palestina, que es toda esta zona que los británicos dominaron, que a su vez estaba siendo dominado previamente por los otomanos, el Imperio Turco Otomano. Y en este periodo, pues va a haber un auge intelectual muy fuerte y la necesidad, sobre todo, de intelectualizar muchas de las cosas que ya se habían expresado en términos alegóricos, en términos de narrativa, de la alegría que expresaba el mundo jasídico, pero eso no era suficiente para las necesidades que iban a aparecer en el siglo XIX, frontera con el siglo XX, que va a llevar a nuestro periodo. Y allí, en la medida en que mucha de la población judía se fue asentando en Israel, especialmente en la ciudad de Jerusalén, pues van a aparecer figuras que ven con preocupación lo que está sucediendo. Algunos van a optar por, al contrario, verlo como un incentivo al intelecto humano y por lo tanto una forma en que la Kabbalah puede volver a tomar nuevos conceptos para explicarse aún mejor y van a aprovechar esto como una forma de renacimiento intelectual de la Kabbalah. Y ahí es donde van a aparecer dos figuras importantísimas dentro de la esfera cabalista de este periodo. Uno de ellos, quien fuera el gran rabino de Jerusalén, que es una de las grandes eminencias del siglo XX, y es el rabino Abraham Isaac Kook, que escribió una de las obras más monumentales del conocimiento cabalista y es el texto llamado Orot HaKodesh o Luces de Santidad, donde él explica la necesidad de la adquisición de la sabiduría y de la ciencia y del aprendizaje científico para tener un mejor desarrollo de la cábala y una expresión más concreta y que precisamente es gracias a la ciencia donde vamos a poder explicar muchos de los contenidos que se habían expresado en términos metafóricos en la antigüedad, se van a poder hacer más realidad todavía. Y esta obra, por supuesto, es uno de los cúlmenes del pensamiento del mundo cabalista de este periodo, porque él va a recoger todo lo que conocía de los sabios jasídicos, viene de sus propias comunidades jasídicas, pero va a tener un énfasis totalmente distinta, sobre todo porque va a tener una apertura incluso hasta para el no judío, porque todas estas cosas se enseñaban en las comunidades judías, pero no había una apertura para el goy, para el no judío. Y él va a tener esa primera apertura, va a acercar a muchísimas personas y va a hacer énfasis en la necesidad de que la luz de la Cábala se expanda a todas las naciones. Junto con él va a aparecer uno de sus grandes amigos, que va a ser quizás el cabalista más popular del siglo XX y que va a tener una influencia decisiva desde que funda su obra en adelante en todos los rabinos que van a llegar a Occidente a explicar la Cábala. Y hablo de Rabí Yehuda Ashlach, más conocido como el Sulam o Rabí Ashlach. Él es una figura destacada en la Cábala de Jerusalén junto con el rabino Abraham Isaac Kook. Él nace en 1885 y muere en el año 1954 y él va a dejar dos obras enormes que van a tener una incidencia importantísima en lo que resta del siglo XX en adelante y de aquí yo creo que sigo viendo que en el siglo XXI y XXII y XXIII, porque su obra, el Sulam, es un comentario al Zohar, dejándonos las explicaciones necesarias de cada uno de los apartados que el Zohar nos quiere dar a entender. Y él lo comentó absolutamente todo, dándonos a entender los conceptos que están implícitos allí. Y esas metáforas que son tan crípticas, las abre y nos las explica, dándonos a entender qué dinámicas y qué fuerzas son las que están operando allí. Junto con esta obra, Aslak desarrolló también todo un sistema de pensamiento cabalístico que
hace énfasis en la importancia ya del altruismo. Fíjense que saca de lo psicológico que ya nos venía presentando ciertos sectores del hasidismo, pero lo va a exponer hacia el otro, la mirada no solamente desde mí, para mí, como mi propia alegría, sino la necesidad de conectarme con el otro. Por eso él va a hacer énfasis en el altruismo y en la corrección espiritual, el valor del tikkun, que es un término que se había introducido desde la época de Isaac Luria, y él lo va a revalorar y va a integrarlo dentro de su sistema como parte importante de la definición de la Kabbalah. Y nos va a dejar una obra hermosa, grande, que se puede conseguir en hebreo muy fácilmente por internet, que se llama el Talmud Eser Sefirot, el estudio de las 10 Sefirot. Es una obra muy grande, muy extensa, pero escrita de manera eh, o similar a los libros de textos educativos, donde hay preguntas y respuestas, donde él deja los conceptos, hace sus afirmaciones y quien lo lee pues puede irlo estudiando poco a poco y él da cuál es el método incluso en la introducción, cómo debería leerse su libro. Junto con ellos Oso, luego, por supuesto, van a aparecer otros autores que van a ver a la Kabbalah de otra manera distinta, no ya desde la práctica, sino como un interés académico. Y allí podríamos llamarle esto la Kabbalah académica y filosófica. Quizás el autor más representativo es, por supuesto, Gershon Scholem, nacido en 1897 y muere y fallece en 1982, y él es quien se considera como el fundador del estudio académico moderno de la Kabbalah. Él fue un erudito judeo-alemán israelí, nace en Alemania, pero muere y vive en Israel, muy precisamente el contrario, digamos, a los de Satmar, fue tremendamente sionista, eh, y deja unas investigaciones muy amplias, hace unas investigaciones muy amplias, muy altas, y lo concentra en muchísimas obras. Digamos, la más conocida de ellas son las grandes tendencias de la mística judía, y otro libro que recomiendo mucho es La Cábala y su simbolismo, y ellos son los que él va a fundar, digamos, toda esta corriente que va a traer un interés muy renovado y académico por la cábala estudiada desde ese punto de vista. Va a abordar la historia, su desarrollo, los significados en contextos específicos que tienen estas declaraciones que los cabalistas habían hecho, y por lo tanto va a fundar el estudio académico de la cábala, cosa que era muy necesaria, especialmente porque Gershon Scholem fue quien dató, corrigió, enmendó, encontró una cantidad de manuscritos que se habían perdido si no hubiera sido por la labor enorme que él hizo de ir a bibliotecas y revisar y examinar una cantidad de textos que estaban andando por allí y que no eran conocidos o que no se sabía pues a quién pertenecían, sobre todo porque nadie era experto en hebreo, menos en medieval, y él es quien los identifica y por supuesto rescata una gran cantidad de obras. Él por supuesto va a tener descendientes intelectuales de los que ya hablaré, eh, porque van a ayudar a continuar con esta labor. Quizás el más conocido de ellos es Moshe Idek, eh, que es un prominente académico contemporáneo. El ampliado y ha continuado con la obra de Gershon Scholem, se ha enfocado en los aspectos místicos y estáticos de la Cábala, y sobre todo que hizo algo muy interesante que Scholem no hizo, porque bueno, él hizo demasiado, pero digamos, el énfasis o el aspecto en el que él profundiza es en preguntarse, bueno, los textos están allí, pero ¿quién interpreta los textos? ¿Cómo lo viven? ¿Qué expresan las comunidades que los han cuidado de esos textos? Entonces, él no solo atiende al texto, sino a la voz viva, que es lo más importante en últimas dentro del judaísmo en general, no solo para la Kabbalah. No es solo tener el texto, sino cómo lo vivo y cómo lo explico en la vida cotidiana. Y a esto es lo que apunta Moshe Idek. Y él nos deja un libro enorme, muy interesante, que yo lo recomiendo, que se llama Cábala, Nuevas Perspectivas, donde él, por supuesto, va a explorar diversas corrientes dentro de la tradición cabalística, especialmente aquellas que tienen que ver cómo alcanzarle el Debekut, es decir, la unión mística, cuáles son los métodos de unión que utilizaban los cabalistas
con la divinidad en diferentes épocas de la vida. Otro autor menos conocido, pero también muy importante, es Elliot Wolfson, que es un gran y destacado estudioso de la Cábala. Él ha investigado la intersección que tiene la mística judía con la filosofía y la poesía, y nos ha dejado estudios que profundizan en la naturaleza esotérica y simbólica de los textos cabalísticos. Él va más hacia el uso de los símbolos, cómo se emplean las metáforas, cuáles son las expresiones más comunes dentro de los textos cabalísticos. Yo recomiendo que uno en su estudio cabalista compagine los dos tipos de texto, tanto el quien lo vive y que deja sus obras eruditas y muy místicas escritas, pero también es muy recomendable estudiar a los académicos porque nos enseñan el entorno en que estos textos se produjeron y a qué respondieron, a qué problemas querían ellos solucionar, y por lo tanto nos ponen en contexto para también nosotros ser creativos y no volvernos simplemente mimetizadores y reproductores simplemente de una sabiduría previa, que es muy valiosa, pero que por supuesto no está dentro de nuestras propias situaciones. Hay muchísimos otros autores dentro del mundo angloparlante que son muy poco conocidos aquí y que sus obras también son valiosas, puesto que de la Cábala se ha escrito muchísimo y es poco lo que se traduce al español en relación a lo que existe, pero podemos destacar, por ejemplo, autores como Joseph Dam, Star von Drop, Moshe Halamish, Arthur Green y Pinchas Giller, que fueron autores, han sido autores que siguen escribiendo y han dejado obras bastante interesantes. Fíjense que lo llamativo es que junto a la cábala académica y a la gran cábala que nos dejó Abraham Isaac Cook y Yehuda Ashlag, aparece también mezclando o resurgiendo por otra vía los movimientos que se van a alinear mucho más a lo que podríamos llamar una cábala de la nueva era, que surge hacia finales del siglo XX y cuyo, digamos, centro va a ser un movimiento muy importante, pero también muy criticado dentro de la cábala. Y estoy hablando del Centro de Cábala de Los Ángeles, fundado por el rabino Philip Berg, nacido en 1927 y muere en el año del 2013. Este centro de Kabbalah es quien más ha popularizado en Estados Unidos y en Occidente en general, refiriéndome a Europa y América, y sacó a la Kabbalah fuera de los contextos tradicionales del judaísmo y lo llevó a otro mundo, a otro concepto cultural y a otro ideario mental y colectivo y social. Él enseña o se buscó enseñar la Kabbalah, el rabino Philip Berg, de una manera muchísimo más accesible, despojándola de los atributos culturales y atrayendo una audiencia muchísima más amplia, que incluía, por supuesto, a muchísimas personalidades no judías, y especialmente se enfatizó en el hecho de llegarle a celebridades. Dentro de ellas, la más popular es precisamente Madonna, que para bien o para mal, pues ha estado allí y hace parte de la historia de la Cábala. Algunos se arrancarán las vestiduras, pero en últimas hace parte por lo menos de esta historia contemporánea que la Cábala tiene, gústenos o no. Ese enfoque que él fundó, pues ha generado muchísimas controversias porque muchos cuestionan la autenticidad de esa Cábala, pero gústenos o no, ha contribuido a la difusión global de los conceptos cabalísticos, más allá de si están acertados o no, ha llegado al vocabulario de las personas gracias al estudio a la escuela fundada por el rabino Philip Berg y que ha seguido y continuado por sus hijos, la familia Berg, que siguen manteniendo esta escuela, que algunos por supuesto ven como negocio. Pero miren lo interesante, más allá de si nos gusta o no, hay que entender que Philip Berg no era cualquier persona, era un gran rabino, conocedor, y fue discípulo del rabino de Bradway, que a su vez fue discípulo del Rabash, el hijo del Baal Asulam. Y el Rabash también tuvo otro discípulo que fue el Rab Lyman, que fue el que fundó el movimiento pues que está a él, el de Kabbalah.info, que
hasta el día de hoy pues está trabajando también y es otro de los grandes movimientos que ha dejado la Cábala y vienen precisamente eh, de el Baal Sulam. Fíjense que todo este periodo pues es bastante interesante porque nos llegó allá y en América, por ejemplo, eh, llegó a partir de un rabino, ya murió él hace muchos años, un gran rabino uruguayo que su memoria sea de bendición, que era el rabino Haim Zuckerwart. Él también fue discípulo del rabino de Orange, que a la vez fue discípulo del Rabash, el hijo del Baal Sulam, que nos dejó, por supuesto, la Kabbalah acá. Ahora bien, si uno se da cuenta, todo esta cantidad de autores que hemos visto a lo largo de los años, que hemos visto en todas las escuelas, periodos, pues han sido personas que han dejado, han hecho un trabajo enorme por mantener la Kabbalah, que la han difuminado, que la han presentado al público en general, que han presentado sus conceptos de ciento y un maneras para hacerlos más fáciles a la mayoría de las personas. Y han dejado enormes obras que deben ser parte del estudio cabalista, que deberían por lo menos ser parte de ese estudio para cada una de las personas que están interesadas. Y es importante que todos entendamos que la cábala es muy amplia y tiene muchísimas ramas de estudio que no debe uno enfocarse únicamente en una o que no debe uno quedarse estancado solamente en conocer una y decir esta es la única manera de entender la Kabbalah. Hay bastantes escuelas, énfasis, enfoques y cada una nos presenta y nos aporta un valor y también nos permite generar posturas críticas frente a ella, porque eso es algo de lo que yo he querido rescatar con esta serie de clases, y es entender que no hay algo monolítico en la Kabbalah y que uno debe tener siempre una postura crítica, por más espiritual que se presente ella misma, por más que nos hable de la divinidad y nos acerque a lo espiritual, tenemos que tener un enfoque crítico en el que sepamos distinguir qué nos sirve, qué es y qué no es. Y por lo tanto eso implica conocer las diferentes tradiciones, saber a qué me debo acoger o cómo puedo yo transformar las cosas sin necesidad de cambiarlas. ¿Cómo puedo yo adoptar y adaptar algo a mi vida cotidiana sin que implique una transformación cultural o la necesidad de una conversión necesariamente a una religión? Ya, porque, por ejemplo, en la Kabbalah contemporánea uno encuentra el debate de la gente, ¿será que me convierto al judaísmo o no me convierto al judaísmo? ¿Tengo que hacerlo? No tengo que hacerlo. En realidad, no tiene por qué hacerlo, pero si lo desea también puede hacerlo. Entonces, ¿cómo mi psicología, cómo mi interés personal, mi identidad debe integrarse con este conocimiento? Es personal, es global, es subjetiva, es objetiva. Todos estos temas pues van a encontrarse y debemos saber cómo tratarlos y cómo nosotros vamos a estar allí acogiéndolos y dándonos digamos, integrándonos con este conocimiento. Entonces, lo importante de ver todas estas escuelas y ver todo el trayecto es enfatizar en ese esfuerzo que las personas hicieron para que esta sabiduría continuara hasta la época actual, el esfuerzo que hicieron a pesar de las persecuciones, de la destrucción de manuscritos, de libros, de la satanización de la misma Kabbalah, y de la necesidad de hacerla ver como algo falso para poder destruir a las personas en últimas, para que no conozcan su realidad espiritual. Porque la Kabbalah lo que nos enseña es a ver el mundo no solo tal cual es, sino a relacionarnos bien con él y a entender que la divinidad es algo que está más cerca de lo que nosotros imaginamos y que simplemente tenemos que saber acceder con conocimiento, con interés, con emoción, con amor y podemos, por supuesto, tener más comprensión de lo divino y una mejor relación entre nosotros, porque la cabana en últimas es eso, es saber recibir, es saber paralelizar, es saber reunir para poder mejorar nosotros y poder hacer un tikkun general. Y en pues rasgos generales, esta ha sido una historia de la cabana.